Bueno, publicidad, ya que va a ser en enero la otra discusión, yo publiqué un libro en la universidad, en el 2010, se llama Arqueología de los Estudios Culturales de Audiencia, que precisamente resume, sin interrogar el estudio, esta perspectiva, ¿no? Las dos tradiciones de los estudios culturales, tanto la anglosajona como la latinoamericana, y creo que es una discusión, esa sería mi ponencia para el próximo, pero si lo quieren leer, es barato. Y creo que vale mucho la pena porque aterriza un poco la propuesta del plan de estudio. 506. Sí. Gabriel. A ver, yo creo que la complejidad que observó nuestra colega para leer una especie de unidad argumentativa en el plan de estudio es porque no lo hubo. Y me parece que al menos tenemos varios elementos que yo creo que podríamos como abordar en términos de desafíos problemáticos para poder como aspirar a construir esa unidad argumentativa. No obstante, me parece que es un desafío mayor. Lo que señala, por ejemplo, lo que alude Jerónimo, es un documento que yo conozco cuando está en su versión tesis, y creo que enriquece mucho, por ejemplo, una argumentación que se me hace absolutamente lineal en nuestra argumentación, que era lo que conocíamos en aquella época, que tiene que ver con que nosotros heredamos toda la discusión de la escuela anglosajona, ¿no? Claro, ¿no? En cambio, Jerónimo hace toda una reconstrucción sobre cómo paralelamente a lo que estaba ocurriendo en Inglaterra, en América Latina existía una rica producción teórica sobre los estudios culturales. Entonces, o sea, me parece que es un insumo que podríamos incluir dentro del debate que hay sobre los fundamentos que pueden como explicar la aproximación que trabajamos en este plan de estudio. No obstante, me parece que hay otros elementos que no se resuelven de esa manera, sino que se resuelven más bien remitiendo a otra lógica de reflexión. Y ahí me parece que aquí hay como dualidad, digamos, ¿no? O sea, por un lado hay como argumentos que se inscriben absolutamente en términos de que esta es una carrera que es de comunicación, que tiene un enfoque cultural, donde hay una extensa argumentación al respecto. Sin embargo, hay como ciertas, como llamarle piedritas en el camino, o llamarle más bien como intersticios que disrumpen esa argumentación, en términos, por ejemplo, lo que se dice sobre que discutir la dimensión cultural de la comunicación es como problematizar las propias ciencias sociales, ¿no? Cuando se recupera toda la argumentación de Bannerman, ¿no? Y creo que eso nos inscribe en la lógica argumentativa principal del documento. Más bien eso se inscribe en la lógica de trabajo que tiene la propia ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entonces yo al menos sugeriría, no voy a abundar ahora, sugeriría que la discusión del plan de estudio se enmarque dentro de las normas legales que organizan y debieran como organizar el tipo de formación que se debería impartir en nuestra universidad, y en ese sentido el tipo de plan de estudio que deberíamos diseñar. Al menos yo invitaría a que se leyera la exposición de motivos de la ley, ¿no? Donde establece claramente qué tipo de formación universitaria deberíamos impartir en la universidad, ¿no? Lo dejaría por ahí, hasta ahí en este momento. Bueno, yo estoy un poco resumiendo lo que dice el compañero. Gracias, Rosario. Yo creo que es un esfuerzo importante, interesante que has hecho para buscar, digamos, estos huecos, inconsistencias que todo producto humano tiene, y ese no es la excepción, ¿no? Yo de todo lo que has dicho, que es bastante, y habría que particularizar en cada uno de estos, pues lo que observo es más que falta de unidad, poca claridad, sobre todo en qué se espera, ¿no? Y en ese sentido yo propondría,
un primer nivel de análisis, digamos, esto no sé si para ahora o para la sesión próxima, que sería, bueno, definición de comunicación y definición de cultura, que creo que en el plan falta desde dónde se parte, aunque se dice en general, se parte de los modelos de enseñanza, pero no de qué vamos a estar entendiendo por esos campos que se pretenden unir. Entonces, creo que, insisto, me parece que es importante definir más allá del campo académico, sino el campo de saber. Y esto nos ganaría, digamos, o nos permitiría entrar en una segunda discusión en este mismo nivel, que sería: la carrera es comunicación con énfasis sociocultural o cultura con énfasis comunicativo, porque me parece que aunque no está equilibrado esto, creo que hay una carga, digamos, hacia cultura, pues también hay elementos que están diciendo que es comunicación. Entonces, creo que ahí está también parte de la propia confusión o problema que hoy estamos teniendo. Un segundo nivel, comparto la apreciación, digamos, con Gabriel, que se inserta la discusión de este plan de estudio en una perspectiva macro. Yo no recuerdo, Gabriel, la ley de motivos, que es exactamente lo que dice, pero hace muy poco la ley, y creo que decía énfasis interdisciplinario, ¿no? Algo así, sin cerrarlo. Decía como que favorablemente o alguna palabra así como sin cerrar a otros espacios disciplinares, como que privilegiar, favorecer una perspectiva interdisciplinar. A mí me parece que eso es importantísimo y que nosotros en principio, por lo menos con la pretensión, lo cumplimos. O sea, no creo que estaríamos haciendo algo distinto, digamos. Creo que lo cumplimos, la misma mezcla de comunicación y la misma mezcla de cultura, más allá de comunicación y cultura, es interdisciplinar. Pero me parece interesante acotarlo, ¿no? Como la discusión en estos dos niveles. Esa sería mi intervención. Bueno, yo me apunté y después sigue Karina. Nada más para comentarte, Gabriel, que la siguiente parte de la exposición va a ser referente a la ley y a todos los órganos. Ok, nada más era eso. Karina. Sí, yo quisiera como también hacer alusión a una serie de debates que ya hemos dado dentro de la academia en relación a cómo se hace el vínculo entre comunicación y cultura, y que no necesariamente tienen que estar explícitos o planteados en este documento que se elaboró pues mucho antes de que la licenciatura pudiera tomar forma tal y como existe, ¿no? Y creo que parte de las discusiones han tenido que ver con cómo se articula también en el plan de estudio el vínculo o cómo se hacen los puentes entre el proceso formativo que está atendiendo hacia la formación de la comunicación y cómo se está haciendo también el trabajo en términos curriculares de un eje que es el eje cultura, que es el que carga, digamos, toda esta responsabilidad, o sea, como mínimo de la perspectiva cultural, ¿no? Yo creo que un tema relevante es cómo salirnos de esa dicotomía. Si le entramos otra vez a la discusión si es una carrera de comunicación con énfasis sociocultural o si es una licenciatura de formación sociocultural donde la comunicación aparece como un terreno fértil, me parece que nos vamos a enganchar otra vez en discusiones previas. Y creo que lo que sería interesante es partir justamente, ahora que se haga la revisión incluso de la normativa, de ir construyendo una propuesta transdisciplinar que, como dice Vivian, en lugar de cerrar, abra posibilidades, ¿no? Pero bueno, abierto a... O sea, en todo caso, sí, podríamos pensar en este nivel de discusión entre lo inter y lo transdisciplinar. Y en todo caso, a mí me gustaría, no sé, Jerónimo fue parte también de una reflexión que en su momento se hizo cuando se quería armar la propuesta del posgrado de comunicación y cultura, que era justamente explorar dónde están los puentes o los puntos de intersección entre el debate de la comunicación y la cultura. Y haciendo una revisión también veíamos que, por ejemplo, en la licenciatura se había planeado todo un eje semiótico que tentativamente sería el puente entre el debate de lo comunicativo y lo cultural, que fue justamente el eje que desapareció ya en los hechos digamos, de la propuesta curricular del posgrado. Y esto tiene que ver con que si entendemos la comunicación como un campo de batallas de significados
y entendemos el lenguaje y la comunicación como justamente la expresión, y esto los que la comunicación lo podrían plantear mucho mejor que yo, como un campo de reflexión que tiene que ver con el lenguaje y los significados, en realidad no habría una ruptura tajante entre comunicación y cultura, porque nos ubica en el ámbito de los significados, y eso tiene que ver con cuestiones de lenguaje, con cuestiones de comunicación, de medios, pero también con cuestiones de significación cultural, valores, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que propondría es, para no entrarle a discusiones ya como dicotómicas entre si comunicación y cultura, si comunicación es el medio o el fin, que intentáramos más bien pensar cómo haríamos un planteamiento desde la inter o la transdisciplina de una licenciatura y ver entonces, en todo caso, en términos de la currícula, dónde están las dificultades para hacer, como para crear los puentes entre el debate que se da en el eje cultura y los debates que se dan en el eje como teorías de la comunicación o comunicación aplicada, etcétera. O sea, yo llamaría más bien a hacer un registro de este debate que plantea, o sea, que dice la definición de cultura y comunicación más como un insumo que como el campo de discusión básico, porque si no nos podemos atorar. Y creo que a lo largo de estos años muchos nos hemos dado cuenta que la relación entre comunicación y cultura en realidad es muy fuerte y que tendríamos que definir en qué dimensión estaríamos pensando proyectar la propuesta de la licenciatura. Y ahí, por ejemplo, me parece más interesante el debate de lo trans, lo inter, que la definición misma de comunicación o de cultura. Lo que estoy planteando, Vivian, es que partamos de esta discusión, pero no nos quedemos ahí. Yo te entiendo, de hecho estoy de acuerdo contigo, pero me parece que ahí no debe el problema, o sea, que no podemos partir de ahí, hay que darle. Me parece que eso es el problema. Sigan en la Sí, muy rápidas nada más ahorita. La primera es que creo que no se trata de un debate teórico. Es decir, porque si nos empantanamos precisamente en un debate teórico, lo digo un poco porque decía Vivian de la definición, si nos vamos a un debate teórico en cuestión de definiciones es donde nos podemos empantanar porque podemos jalar de tradiciones o de diferentes teorías que explican qué es cada concepto. Entonces, yo revisando otra vez el plan de estudios, creo que es un plan muy bueno. O sea, yo felicito de verdad a los colegas que lo hicieron con todas las discrepancias y que se ve claramente como que hay una polaridad, ¿no? Pero creo que el énfasis debe hacerse, o sea, mi propuesta es que la discusión vaya en la idea del cuarto modelo. ¿En qué consiste ese supuesto cuarto modelo de enseñanza? Es decir, primera propuesta no es un debate teórico, sino creo que es un debate pedagógico, es un debate de un plan de estudios. En ese sentido, esa dicotomía la vamos a seguir teniendo. Sin embargo, yo creo que es bueno, o sea, es bueno que haya esa dicotomía de que es una carrera de comunicación y cultura y que son campos que tienen metodologías diferentes, también tienen salidas laborales que pueden ser complementarias o pueden ser diferentes. A lo que yo me quiero referir es que discutamos en qué consiste ese modelo, ese cuarto modelo, porque efectivamente ese cuarto modelo, a partir de la idea del giro lingüístico, genera una revolución en las ciencias sociales. Entonces, realmente el debate más que teórico debería ser un debate en cómo, o sea, anclado más a las necesidades, al contexto real, no solo a la normatividad de la universidad, que por supuesto también tiene que ver con esta universidad, en qué contexto, en qué ciudad, en qué momento se piensa para enseñar qué, cómo, con un tema de perspectiva incluso laboral, es decir, políticamente qué tipo de mediadores, la palabra a mí que me gusta es esa, ¿no? Esos mediadores culturales o mediadores socioculturales, ¿no? Dice la página 13, que deben pensar antropológicamente y que deben ser capaces de entrarle desde la lógica de la comunicación. Entonces, mi propuesta en concreto es que ese debe ser el debate, no es un debate tanto teórico, porque en general yo estoy casi de acuerdo con todo lo que plantean en el plan de estudios, sino realmente un debate de cómo eso se aterriza realmente, ¿no? Que tiene que ver con el análisis de los ejes y con el análisis de qué materias son las que están enseñando, porque yo efectivamente creo que el eje de cultura debe ser, todos los ejes deben ser revisados. Bueno, a mí la impresión que me queda es que pensar la función que tiene un documento que expresa el sentido de una propuesta formativa, llámese plan de estudios.
cuál es su función como producto comunicativo. Yo creo que no puede contener todo lo que colegiada y académicamente se discuta, sino que tiene que tener el mínimo de significado compartido que representa a esa comunidad académica. Esto es lo que uno lo lee y efectivamente pues es toda una alegoría de autores y conceptos bien bonitos que uno quisiera estar metido estudiando solo eso, ¿verdad? Pero al final queda como confuso. Yo creo que sí está la esencia de lo que debe estar, pero hay que trabajar la forma y el límite, si que sí, que no. Y estoy de acuerdo en que la parte de trabajo fuerte está en cómo llevarlo a la práctica, y eso es solo mediado con el trabajo docente, el trabajo colegiado, la formación de nosotros. Seguimos formando en esas discusiones propiamente académicas. Aquí tenemos que comunicar a quien lea nuestro plan que tenemos claro por qué comunicación y cultura, qué le estamos asignando a la cultura y cuáles son, cómo lo desagregamos, porque de pronto parece como que decir sociocultural ya es todo el contenido de la cultura, y yo creo que eso requiere un trabajo más fino. Yo lo más específico que encontré en este tema fue identidades, el lenguaje, pero no hay como una desagregación más específica. Sabemos que la cultura tiene que ver con lo que la gente hace en la vida cotidiana, cómo significa lo que le rodea en todos los ámbitos de la vida social. En fin, entonces yo lo que diría es que acotémonos a llegar a un acuerdo del discurso que debe estar ahí y que nos sintamos identificados con eso, que no va a ser la definición, sino es una postura que compartimos, y que la parte abierta, esa parte es la que tiene que ver con la construcción en el trabajo académico cotidiano que tenemos que hacer, vía la formación, vía la investigación, vía el trabajo con los estudiantes. Porque, por ejemplo, cuando leía la parte de cómo se expresa el enfoque en los ejes, era así como que cuando leí lo que corresponde a aplicadas, como que se le dio mucho peso, y luego después como que se le quitan y dice no, ese es solo instrumental, aplicadas y práctica, lo instrumental, cuando en los ejes o los campos que maneja aplicadas pareciera que son todas las posibilidades, porque está el campo político, la organización, y entonces en esa parte de yo, es que entonces aquí es una parte muy importante y de pronto parece que no lo es. Entonces yo insistiría en esto, en que como que son dos niveles de trabajo que hay que distinguir, lo que es propiamente la elaboración del documento, del plan de estudios y lo que queremos comunicar ahí, y luego la implementación de ese plan de estudios donde realmente está el debate de significados y de prácticas y de formas de entender, y que se tiene que producir o traducir en investigación y en productos con los estudiantes. Y la otra cosa que quiero señalar es que dentro de lo que también había que repensar es esta idea de que solo sea una mirada tan local como pensar la Ciudad de México. Creo que en el momento en que se hizo, pues como que política y emocionalmente era pues la necesidad, pero ahora a mí me cuesta trabajo cerrar mi vista a decir todo este mundo de cosas, de todo lo internacional, histórico, tiempo y espacio tan amplio, hacia una cosita que es la Ciudad de México, cuando además nuestros estudiantes no están condenados a ejercer en la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces yo digo, tenemos que enseñarnos a pensar desde este ámbito de estudio todo lo que tenga que ver con el ámbito, sea en esta ciudad o sea donde sea, en una comunidad rural. Y la otra cosa más, con respecto a lo que señalaba Gabriel la parte legal, aquí en el plan de estudios hay una parte que sí recupera la norma, pues que en su momento estaba vigente, pero que en el espíritu que se lee en el texto, creo que no choca para nada con lo que está planteado en la ley de autonomía, y que además pues, no sería exclusivo tampoco de los egresados
egresados de comunicación y cultura, sino que se comparte y es lo que se espera de todos los egresados de esta universidad. ¿No? Sí, yo quisiera subrayar, me parece que también creo que evitar el debate implica digamos, trabajar con bases inciertas. Desde esa perspectiva yo sí creo que la discusión, es decir, yo entiendo la relación de comunicación y cultura, voy a decir una vez más, como una relación necesaria. No es arbitraria, no es caprichosa, no es original de este plan de estudio, y tiene que ver con el reconocimiento del desarrollo de este campo de estudio. Creo que es necesaria una revisión del campo de estudio de la comunicación para entender que desde hace 30 años la comunicación no está centrada en los medios. Y creo que eso hace distintivos este plan de estudio respecto de otras universidades, de otros planes de estudio, donde sí la dimensión mediática es central. Incluso la dimensión mediática pensándola desde los nuevos medios, desde las TIC. Creo que no es esa la perspectiva que está aquí, pero creo que es el giro culturalista que se produjo en América Latina a finales de la década de los 80 como resultado de la discusión a lo largo de toda la década de los 80 y que viene desde esta concepción de superar la perspectiva denuncista que subraya Jorge Navarro, que privilegió los estudios de comunicación en la década de los 70 en América Latina con comunicación y cultura a la cabeza, es decir, con la revista Comunicación y Cultura dirigida por el núcleo inmaterial. Creo que si no reconocemos ese proceso, no, vamos a seguir planteando que son dos campos distintos, digamos. Y quisiera yo realmente, digamos, tener una base mínima de información común para poder encontrar la necesidad o no. Y en todo caso, si dicen, bueno, no es esa la perspectiva, me gustaría conocer la otra, digamos, para vincular y para decidir comunicación y cultura. Porque, insisto, desde mi perspectiva es una relación necesaria. Para vincularla también desde otros lugares. Sí, y para vincularla desde otros lugares, pero insisto en términos de... Creo que la problematización mayor en términos de tratar de casar los dos conceptos es porque en esa concepción de dos cabezas, la comunicación está siendo pensada solamente como medio masivo de comunicación. Y creo que es una concepción muy reducida, muy estrecha, que tiene que ver con el proceso fundacional de los estudios de comunicación, que tienen razón de ser en función de los procesos de masificación de los centros urbanos y del surgimiento de los medios masivos de comunicación, que hoy estamos en otro lugar. Pero desde hace mucho estamos en otro lugar. E insisto, creo que eso nos permitiría discutir y después ver cómo eso se articula. Por ejemplo, pensar esta discusión desde lo postcolonial, digamos, me parece arbitrario empezar a pensar lo postcolonial hoy. Es decir, hay que leer Comunicación y Cultura del 72 para pensar lo postcolonial. Digamos, nos vamos a la CEPAL y estamos pensando lo postcolonial sin nombrarlo como postcolonial. Y hablamos de teoría de la dependencia, es decir, hay una trayectoria histórica de los conceptos, de las concepciones, que están presentes en la discusión y comunicación nunca ha sido una disciplina. ¿Sí? Nunca ha sido una disciplina. Siempre ha sido un campo complejo y se define desde esa perspectiva. Hay un libro muy importante, diría yo, para entender esta concepción del campo de la comunicación, que es el que coordinan Raúl Fuentes Navarro e Inmaculata Vasallo de López, que publica Viteso, que se llama Los años, donde se discute la concepción de por qué somos un campo y no somos una disciplina. Cuando Alejandro habla de las metodologías, nosotros no hemos tenido metodologías propias. Cada tanto, por ahí el análisis de contenido, digamos, podríamos discutir si más o menos, pero el resto, ¿no? Y las concepciones teóricas, es decir, ¿cuáles son nuestros teóricos? Decir que Canclini es un teórico de la comunicación, aunque se la pase hablando de comunicación, es discutible. Decir que Castells es un comunicólogo y cuando su producción de los últimos 20 años, después de la sociología urbana, está centrada en la comunicación, no es un comunicólogo. Sin embargo, todos nosotros, nuestros marcos referenciales son sociológicos, son antropológicos, son económicos, son políticos. Si nunca nos arrogamos al lugar, siempre, en definitiva, llegamos tarde a la repartición de los objetos de estudio. Pero la centralidad de lo comunicativo hace que todas las disciplinas trabajen sobre la comunicación y eso nos vuelve en un lugar estratégico para pensar lo sociocultural. Entonces, creo que hay muchas cosas para decir, pero si no partimos de un reconocimiento de la constitución del campo, de cuáles han sido los debates, porque no es que nos han volado cuchillos, han volado muchos cuchillos.
La discusión entre Matelar y Verón, entre la revista Comunicación y Cultura y la revista Lenguajes, hace muchos años ya, ahí hay un debate extraordinario para recuperar. Y después el contrapunto entre Martín Carver y Matelar, el histórico. Bueno, etc. Podríamos seguir hablando del contrapunto de la constitución del canto y cómo América Latina ha dialogado, sin ser escuchado, pero ha dialogado con las teorías provenientes de otros contextos socioculturales y ha desarrollado sus propias perspectivas, donde el contexto, como dice el plan de estudio, ha sido central. El punto de partida, pensar la comunicación desde otro lugar. Luis Ramiro Beltrán en 1973 escribió un artículo que se llama Premisas y es la discusión básicamente de que en América Latina estábamos trabajando con enfoques teóricos, críticos europeos, Frankfurt, ¿sí? Y metodologías funcionalistas norteamericanas cuantitativas. Y hacía un llamado a decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Si ESPAL, ¿sí?, ha constituido un trabajo que es una de las principales orientaciones en términos de la construcción del mediador cultural, que ha sido la comunicación para el desarrollo, para el cambio social, la comunicación alternativa, que lo podemos llamar de otra forma, pero ha estado ahí. Es decir, ¿quiénes son estos sujetos que se ha preocupado por construir? Buena parte de los padres fundadores del campo de la comunicación americana se formaron ahí, dialogaron ahí, construyeron sus perspectivas de abordajes ahí. Quiero decir, hay un montón de cosas para decir y para tratar de entender por qué, digamos, uno ve la relación entre comunicación y cultura como necesaria y no como una cuestión que hay que forzar en términos de vinculación. Pero insisto, una cosa es el conocimiento del campo de lo que uno discute y otra es hablar de claro. Yo creo que no, tenemos que hablar de diferentes lados, como decía Karina, ver cómo se entroncan estos otros debates, como el de los estudios culturales, que habría que discutir con el estudio de Matos si, digamos, es pertinente llamar a lo que hacemos en América Latina estudios culturales o no, con lo costoso que es importar categorías, y al mismo tiempo, digamos, qué de novedoso tienen los estudios coloniales, sobre todo pensados desde América Latina. Un poco lo que decía Martín Barrera y García Domínguez respecto a los estudios culturales. Nosotros hacemos estudios culturales sin saber que hacíamos estudios culturales. Bueno, por ahí, la perspectiva postcolonial, decolonial, etc., ya la teníamos. El tema es cómo la nombramos hoy. Insisto, creo que coincido con Alejandro, creo que un plan de estudio nos permite hacer muchas cosas, que nos permite distinguirnos de otras licenciaturas, pero que al mismo tiempo tiene una razón de fondo política, es desde donde nosotros pensamos los procesos socioculturales y al mismo tiempo cómo pensamos lo comunicativo, los procesos de comunicación en términos de procesos de producción social y sentido. Que yo creo que ahí es donde está la clave del asunto. No, un poco como lo que señalaba Karina. Sí, yo creo que justo de hoy estás dando en el blanco, o sea, cómo no volver a la discusión dicotómica entre comunicación y cultura, y más bien cómo entender, lo explicas con toda claridad, o sea, el debate del campo de la comunicación ha implicado justamente reconocer que han tenido que echar mano de las metodologías, de la sociología, de la antropología, de economía, etcétera, para ir conformando un campo de estudios. Y justo yo creo que ahí está lo relevante, porque los estudios culturales desde su vertiente latinoamericana lo que plantean es esta perspectiva ecléctica en el sentido, y el debate también de la transdisciplina y abrir las ciencias sociales, y ahí por ejemplo compartimos desde estas dos perspectivas cierta mirada de terreno. Desde el debate, por ejemplo, de cultura se plantea la discusión de cómo romper estos campos disciplinarios y no construir disciplinas, sino ir debatiendo construcción de problemas de investigación o construcción de miradas que en buena medida tienen como trayectoria, como referente el campo de la comunicación, que no es vamos a definir un objeto de estudio para este campo nuevo que es la comunicación y cultura, todo lo contrario. Entonces creo que la discusión está aquí, cómo los estudios culturales, el debate latinoamericano y el debate colonial y postcolonial, cómo el debate que viene desde el campo de la comunicación está justo gestando toda una mirada donde la idea es construir conocimiento que no se ancle, porque ya no se puede, y abrir las ciencias sociales da pie a esa discusión, ya no se puede hacer desde estos campos disciplinarios absolutos, ¿no? En ese sentido creo que parte de la discusión es una discusión de carácter epistémico. O sea, ¿qué mirada queremos construir en esta licenciatura? ¿Cómo queremos configurar problemas de investigación? ¿Cómo hacer para que la formación de nuestros estudiantes tenga nuevas miradas para entender problemas y hechos sociales desde otro lugar? Eso no tiene que ser la comunicación cultural.
¿no? O sea, sería fabuloso que nuestros estudiantes también lo hicieran retomando las herramientas de la sociología y la antropología. No sé si me explico, por eso mi discusión era no partar solo de las definiciones ni encasillarnos en esta. Si no me estoy peleando contigo, estoy tratando de mirar. Yo estoy un poco aclarando que en el plan de estudios falta esta definición para dar paso a eso. Es lo que yo estaba diciendo. Definición de comunicación y cultura, definir en el plan de estudios si es comunicación con un ejercicio cultural, o es cultura con un ejercicio comunicativo, o es otra cosa, y luego insertar ese plan de estudios de la discusión sobre la disciplinaridad. O sea, no es una cosa decir, en el plan de estudios falta eso. Yo creo que falta eso. Esa es mi discusión. Yo, por supuesto, coincido perfectamente, todo el mundo lo sabe, que la relación entre comunicación y cultura es insoluble. O sea, para mí no existe una cosa y otra, para mí existe eso. Sin embargo, creo que todavía hay una confusión en la academia, en algunos de los presentes aquí, de que son dos cosas distintas y hay que también dar esa discusión para reflejarle el plan de estudio, porque no está reflejada, está asumida. Y creo que eso nos provoca confusión. Seguimos con... No, yo cerraría eso, nada más como para que pensemos, y recupero lo de Vivian, a partir de este debate, que saltemos a estos otros debates que me parece que tienen que ver con cómo construir miradas para complejizar los problemas de investigación, los problemas de reflexión de los propios estudiantes. Yo le apostaría a esa discusión y ver cómo alimenta el debate de los estudios culturales, el debate de la comunicación, el debate de lo postcolonial y lo decolonial, que se han configurado en ejes centrales de la formación de los estudiantes, justamente para configurar esta apuesta epistémica. O sea, yo la plantearía en temas de apuesta epistémica. Yo agradezco el nivel del debate que hay ahora, porque creo que hay un salto cualitativo en términos de las veces previas, ¿no? Y me queda también muy claro de que efectivamente necesitamos como encontrarnos justamente en reconocer desde dónde leer muchas cosas que estamos hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno mira el plan de estudio y mira incluso el diseño, se remonta a esa época, realmente a saberes que hoy ya no tenemos, o mejor dicho, remite a énfasis que hoy ya no defendemos. Porque si asumimos que el tema tiene que ver con que ya trabajamos sobre un campo problemático, un campo de estudio, ya no desde la lógica si vamos a construir una disciplina o no, que era como las discusiones viejas, creo que hemos dado un salto cualitativo en términos de entonces dónde está el énfasis, dónde debería estar el énfasis de la discusión para dar precisión y claridad al debate o a las diferencias que poseemos, que se me hacen súper saludables porque a medida que se articulen, se principien, se pueden como trabajar en términos más problemáticos. Entonces, yo ahí, como yo hacía mención al tema de la normativa, sobre todo de la exposición de motivos de la ley, en términos de que es una misión de esta universidad que su educación no puede tender a la especialización temprana, es decir, no podemos partir de la idea que tenemos que formar especialistas. Entonces a mí se me hace muy rico esta idea de que si trabajamos desde la diversidad y la riqueza de la diversidad que posee el campo de comunicación y cultura, nos queda más como ya no la posibilidad en términos de ir armando rutas que se articulen, aunque no necesariamente sean homogéneas. Y lo veo en términos de los planes de estudio de nuestras asignaturas. En términos de orientar, y yo creo que quizás eso podría ser el norte, en términos de qué tipo de formación queremos construir, si ya no es